Hay un tema que ha generado mucha controversia desde tiempos antiguos hasta la actualidad, entre los creyentes y los no creyentes, entre los que profesan un tipo de fe o los que no. Y ese tema es el propósito de la encarnación de Jesucristo. Todavía hay gente que está buscando a su manera entender cuál fue el propósito de la encarnación de Jesús. Y ese es el tema que tenemos para ustedes en este día. Esto es Principios Bíblicos. Mi nombre es Víctor Lazo y ya comenzamos. El propósito de la encarnación de Jesús, ese es el tema principal que tenemos en este canal Principios Bíblicos, y queremos usar principios bíblicos sencillos que no necesitan una exégesis tan extensa para ser entendidos. Pero durante el desarrollo de este pequeño tema entenderemos el porqué de la encarnación de Jesucristo y también conoceremos por qué muchos no creen y no comprenden el propósito de la encarnación de Jesucristo. Quédese hasta el final para que la bendición sea completa en el conocimiento de su vida. Al escudriñar los escritos bíblicos, nosotros encontramos un principio bien base que es sencillo y directo para lo que vamos a desarrollar en esta hora. Cuando vamos a la carta a los Hebreos, nosotros tomaremos como base en realidad para hacer de una forma básica y sencilla este desarrollo del tema. Hebreos capítulo 2 versículo 14, el escritor dice de esta manera: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Unos escritos muy interesantes para poder comenzar el desarrollo de este tema. Y es que nosotros encontramos de que la paga del pecado es muerte. Y de hecho, cuando el hombre peca allá en el Edén, hablando de Adán y hablando de Eva, el castigo para ellos era la muerte. Mas sin embargo, el Señor no echó la ira sobre ellos, no llevó a cabo el justo juicio de su palabra en ellos, porque el dictamen para ellos era que debían de morir. Pero el Señor mostró su misericordia y por eso es que la complacencia del Señor en su justicia es en Cristo Jesús. Y para que eso se llevara a cabo, no podía descender en espíritu y venir a hacer un sacrificio en espíritu, sino que debía de tomar de lo nuestro, debía de hacerse pecado, debía de tomar un cuerpo como el de nosotros. Porque hay unas aclaraciones específicas y datos y principios bíblicos que podemos nosotros tomar como bases de apoyo para este tema. Y el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3 verso 13 escribió de esta manera: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Si usted se fija, estamos hablando de que Jesucristo murió bajo maldición, murió como un maldito en la cruz del Calvario. Cuando la humanidad adquirió la maldición del pecado, Jesucristo, en ese cuerpo de pecado, Él se hizo pecado por nosotros para que Él castigar por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Ahora estamos entendiendo cuál fue el propósito fundamental de la encarnación de Jesucristo. No fue para venir a exaltar a María, no fue para venir a exaltar santos o cualquier tipo de personas en esta tierra, sino para glorificar el nombre de Dios. Porque el Señor, que mostró su amor y su misericordia, que descendió desde el tercer cielo por nosotros, lo hizo por amor a usted y a mí. Así es de que la encarnación de Jesucristo tiene un propósito fundamental, y el propósito fundamental fue tomar de lo nuestro para salvarnos, porque ningún hombre, ninguno nacido de mujer podía hacer algo por nosotros, ninguno que fue engendrado por voluntad humana podía hacer algo por nosotros. Por eso Jesucristo vino directamente al vientre de una mujer, engendrado por el Espíritu de Dios, sin un ADN humano, porque el pecado se llevaba en la sangre, y es por eso que la sangre de Jesucristo es única y es bendita. El Señor Jesús tiene el primado en todo. No podemos confundirnos, aunque a través de la historia de la humanidad han habido hombres estratagemas que con astucia usan la palabra del Señor para hacer tantos debates, para hacer contiendas y avergonzarse unos con otros, pero quitan la verdadera revelación y la esencia de lo que es la encarnación de Jesucristo y cuál fue el propósito esencial para la humanidad. Ahora estamos aclarando cuál fue el propósito de la encarnación de Jesucristo,
Pero ¿por qué muchos no creen a ese propósito de la encarnación de Jesucristo? ¿Cuál es la situación y por qué muchos no creen o creen a su manera o quieren hacer su propio tipo de doctrina? Hay muchos hombres que han querido cambiar la esencia de lo que es el Evangelio de Jesucristo y la enseñanza del camino al cielo, porque el camino al cielo es uno, es Cristo Jesús. Todas las escrituras se encierran en Él y han habido hombres a través de la historia que quieren defender sus doctrinas por encima de la doctrina de Jesucristo. Ese fue el caso de los fariseos en la época de Jesús. Ellos querían defender más su doctrina que la revelación. Y ahí es donde está el problema de la humanidad. Y está el problema de los hombres que quieren serse aceptos ellos e ignorar y poner por encima de Jesucristo a María y a muchos santos y a muchos dioses que se quieran imaginar. Pero a Dios no se le puede quitar la gloria. El hombre necesita ser entendido en toda la escritura, porque las escrituras son las que nos dan la revelación del misterio de Jesucristo y el misterio de la manifestación de Dios para nosotros los hombres. Pero entendamos por qué muchos no creen en esto. Porque Jesucristo vino a socorrer a la descendencia de Abraham. Ese es un punto bien clave para entenderlo. ¿Y por qué tenemos que tomar este verso como base o como ejemplo para explicar por qué muchos no entienden el propósito de la encarnación de Jesucristo? En la carta a los Hebreos, capítulo 2, verso 16, dice de esta manera: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Y en Gálatas capítulo 3, versos 7 al 9, el apóstol escribía: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Nótese, y tenemos la respuesta del por qué muchos no creen o no entienden la doctrina de la encarnación de Jesucristo o el propósito de la encarnación de Jesucristo, porque se necesita vasta fe para entender el misterio y la revelación del Evangelio de Jesucristo. Por eso es que mucha gente se avergüenzan unos a otros, pues haciendo grandes exposiciones de temas, que unos se exponen sus temas de cierta religión, otros queriendo aprobar que son una iglesia verdadera, y la gente pierde sus tiempos en exposiciones vanas y están perdiendo la revelación divina de Dios, porque al final el hombre no puede demostrarle a otro hombre cuál es la religión, entre comillas, verdadera, porque el Evangelio no es religión. El Evangelio es un estilo de vida al que hay que someternos para entrar a la vida eterna. Ahora, tenemos que la fe es el requisito para entender, porque la fe común cualquiera la tiene y se cree en muchas cosas, y ese es el problema del hombre, que tiene tanta fe, que cree en muchas cosas, pero no cree en la fe verdadera, en la fe del Hijo de Dios, porque todo el que está fundado en la fe verdadera cree en Jesucristo, y Jesucristo encierra todo, porque por Él y para Él y por medio de Él fueron hechas todas las cosas, y Él es el misterio de la salvación. Es por eso que muchos se pierden, van sin rumbo en esta vida, porque no han conocido la fe en el Hijo de Dios. Ahora, hemos visto que el Señor vino a socorrer a la descendencia de Abraham, a la descendencia de la fe, pero también hay un requisito que podemos agregar y un requisito fundamental, y es un principio también bíblico básico para que entendamos por qué muchos no entienden el propósito de la encarnación de Jesús y por qué otros sí lo logramos a entender. Y la clave está en Gálatas capítulo 3, verso 14, donde el apóstol escribía diciendo: para que en Cristo Jesús la bendición alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Escuche, había una promesa que Jesucristo dio de recibir el Santo Espíritu, y Él es el que guía a toda verdad y a toda justicia. El hombre carnal hace debate de lo que sea, se avergüenzan entre ellos mismos, pero el que es del Espíritu guarda las promesas del Espíritu y entiende los misterios del Espíritu. Para conocer a Jesucristo se necesita de fe y fe verdadera, donde nos despojamos de nosotros mismos, de nuestros pensamientos y de nuestras tradiciones, porque Jesucristo vino a romper las tradiciones farisaicas de los escribas, vino a romper tradiciones entre familias, porque el Señor vino a poner disensiones entre familias. No son pensamientos ni tradiciones de familias que llevan al cielo, sino la fe en el Hijo de Dios.
El propósito de la encarnación de Jesucristo fue el tema de este día. Compártalo con sus amigos y amistades. Espero haya sido de bendición para su vida y será hasta la próxima. Esto fue Principios Bíblicos. La paz de Dios con cada uno de ustedes.